When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Este hombre vio el cielo, y Dios le selló la boca para siempre. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, oyó palabras del mismo Dios, y cuando volvió a la tierra, Dios le dio una orden brutal: no repitas ni una palabra de lo que has oído, nunca, jamás. Pablo obedeció 14 años en silencio, y cuando por fin habló, lo que dijo fue todavía más extraño que el silencio, porque no describió el paraíso, no detalló el trono, no habló de los ángeles. En lugar de eso, confesó algo que la mayoría de los sermones sobre este pasaje pasa por alto, algo que cambia por completo la forma de entender a Dios. Lo que vas a descubrir en este video responde 3 preguntas que la Iglesia rara vez aborda juntas. Primera, ¿de dónde sacó Pablo la numeración tercer cielo si ningún otro autor bíblico la había usado antes? Segunda, ¿por qué Dios le prohibió repetir lo que oyó cuando Dios mismo es quien se lo mostró? Y la tercera, la más incómoda, ¿por qué inmediatamente después de llevarlo al paraíso, Dios le envió un dolor físico que no se iría hasta el día de su muerte? Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás sobre ese dolor puede cambiar la forma en que interpretas tu propio sufrimiento. Retrocedamos al momento en que Pablo finalmente rompe el silencio. Año 56 de nuestra era. Filipos, Macedonia, una colonia romana en el corazón montañoso del norte de Grecia, a 16 kilómetros del mar, atravesada por la Vía Egnatia, la gran calzada romana que conectaba el oriente con el occidente del imperio. Dentro de una habitación con paredes de piedra, un hombre enfermo, con la vista debilitada por los años y las heridas, dicta una carta. Frente a él, sentado en un banco bajo, un escriba sostiene el papiro balanceado sobre sus rodillas, la pluma de caña en la mano, el pequeño tintero de cerámica a su lado en el suelo. Así escribían en el siglo I, sin mesas, sin escritorios, solo el escriba, el papiro y la voz del que dictaba. Las palabras salen lentas, pesadas, como si cada frase tuviera que ser arrancada del fondo de su pecho. El hombre tiene más de 50 años, cicatrices en la espalda, cicatrices en las manos, cicatrices que ni el propio escriba ve, pero que él siente cada noche cuando intenta dormir. Y lo que va a dictar ahora no lo ha dicho a nadie en 14 años. 14 años. Para que entiendas el peso de ese número, imagínate a ti mismo guardando el secreto más extraordinario de tu vida durante 14 años, sin contárselo a tu esposa, sin contárselo a tu mejor amigo, sin mencionarlo en una carta, sin dejarlo escapar en un momento de euforia, sin usarlo ni siquiera una vez como argumento en una discusión. 14 años, un secreto, un silencio. Durante ese tiempo, este hombre predicó en Antioquía de Siria, fundó iglesias en Chipre, cruzó el mar hasta Panfilia, subió a las montañas de Galacia, discutió con Pedro en público en Antioquía, cara a cara, sin temblar, atravesó tempestades en el Mediterráneo, fue apedreado hasta dejarlo por muerto en Listra, y cuando los discípulos lo rodearon, creyendo que había fallecido, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Escribió cartas que cambiarían el mundo durante los próximos 2000 años, y nunca, ni una sola vez, mencionó lo que le había pasado. Hasta este momento, el escriba espera, la pluma suspendida sobre el papiro, y el hombre empieza a dictar en tercera persona, como si estuviera hablando de otro hombre, como si necesitara esa distancia para poder pronunciar las palabras. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Pausa. Respira. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El escriba levanta la vista. El hombre mira al suelo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Ese hombre era Pablo, y esas palabras están ahí, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Son una de las confesiones más extrañas de todo el Nuevo Testamento, porque Pablo no está presumiendo, Pablo está humillándose, y necesita que entiendas por qué. Hay algo escondido en esta carta que cambia completamente la forma de leer lo que Pablo dice aquí. Y si no entiendes el contexto, toda la escena pierde su peso. Corinto se había convertido en un problema. La iglesia que Pablo había fundado en esa ciudad griega, pocos años antes, estaba siendo infiltrada por hombres que se llamaban a sí mismos superapóstoles. Falsos maestros con cartas de recomendación impresionantes. Oradores brillantes, entrenados en la retórica griega clásica. Hombres que sabían moverse en los banquetes de la élite corintia, que contaban experiencias sobrenaturales con lujo de detalles, que describían visiones con colores, ángeles con nombres, palacios celestiales con medidas exactas. Y los corintios los escuchaban con la boca abierta, porque los corintios eran griegos, y los griegos amaban el espectáculo oratorio, amaban las revelaciones con coreografía, amaban los maestros que parecían semidivinos, que caminaban con autoridad, que hablaban con la cadencia dramática que se aprendía en las escuelas de retórica de Atenas y en las academias itinerantes de la llamada Segunda Sofística, el movimiento oratorio del primer siglo. Mientras escuchaban a esos hombres, empezaron a dudar de Pablo, porque Pablo no hacía eso. El propio Pablo admite en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10, que sus enemigos decían de él: las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Sus cartas impresionaban, su presencia física no. Pablo se enfermaba. Pablo era tímido en persona. Pablo no impresionaba. Pablo no contaba visiones con lujo de detalle. De verdad era apóstol este hombre con cicatrices de apedreamiento, este hombre que necesitaba escribas para dictar sus cartas, este hombre cuyos problemas físicos eran tan evidentes que en Gálatas, capítulo 4, admite que los gálatas se habrían sacado los propios ojos para dárselos si con eso lo ayudaban. Los superapóstoles se reían de él en sus ausencias, y los corintios, poco a poco, empezaron a reírse con ellos. Pablo recibe noticias de todo esto, y se le rompe algo por dentro, no por orgullo, por amor, porque esas personas, esos corintios que ahora lo despreciaban, eran los mismos que él había llevado a Cristo, llorando en las esquinas de Corinto, uno por uno, durante 18 meses de trabajo. Y ahora los estaban seduciendo con cuentos de visiones falsas. Y Pablo, empujado contra la pared, por primera vez en 14 años, decide hablar de lo que le pasó. Pero mira cómo lo hace. Mira con qué cuidado. No lo cuenta para impresionar. Lo cuenta en tercera persona. Lo cuenta con pausas. Lo cuenta confesando que ni siquiera sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo cuenta como quien se obliga a abrir una caja que llevaba 14 años sellada. Y cuando termina de contarlo, dice algo que la mayoría de las personas nunca nota. Dice: si quiero gloriarme, no seré insensato porque diré la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Pablo está pidiendo disculpas por haberlo contado. Piénsalo. El hombre que vio el cielo está pidiendo disculpas por haberlo mencionado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en tu vida, con una experiencia extraordinaria, te la contó pidiendo disculpas por contarla? Vivimos en una época en la que la gente cuenta desayunos en redes sociales, en la que cualquier experiencia mediana se convierte en contenido.
en la que la vida privada ha dejado de ser privada. Y aquí está Pablo, con la revelación más alta que cualquier ser humano jamás haya recibido, y la cuenta de mala gana, entre pausas, pidiendo perdón por contarla. Esa actitud, esa resistencia a hablar, esa preferencia por el silencio, es la primera capa del misterio, porque plantea una pregunta que muy poca gente se atreve a hacer. Si Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, si oyó palabras del mismo Dios, si vio lo que ningún ser humano puede ver, ¿por qué quería callar? Y la respuesta a esa pregunta no está solo en el carácter de Pablo, está en una palabra específica que usó. Una palabra que nadie más en toda la Biblia hebrea había usado antes que él. Una palabra que, si hubieras sido fariseo en el siglo I, te habría hecho levantar la ceja al escucharla. Esa palabra es tercer cielo. Y lo que vas a descubrir sobre ella cambia todo lo que crees saber sobre este pasaje. Abre tu Biblia. No importa la traducción, no importa el idioma. Busca cada vez que aparece la expresión tercer cielo en todo el Antiguo Testamento. Va a ser un ejercicio rápido, no aparece ni una sola vez. Moisés, que subió al Sinaí envuelto en fuego y nube, que habló con Dios cara a cara, que recibió las tablas de la ley en medio de relámpagos y truenos, nunca habló de tres cielos. David, el hombre según el corazón de Dios, que escribió 150 salmos llenos de menciones al cielo, nunca numeró los cielos. Isaías, que vio el trono de Dios rodeado de serafines con 6 alas, que oyó a los mismos ángeles cantar, Santo, Santo, Santo. Nunca dijo tercer cielo. Ezequiel junto al río Quebar en Babilonia, que vio ruedas dentro de ruedas y criaturas con 4 caras y un trono de zafiro sobre cristal brillante, nunca dijo tercer cielo. Daniel, que vio el Hijo del Hombre viniendo entre nubes, que vio imperios subir y caer en forma de bestias, nunca dijo tercer cielo. Elías, que subió al cielo en un carro de fuego junto al río Jordán, no dejó escrito tercer cielo. Enoc, del que Génesis 5 dice que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, no dejó registro canónico de tercer cielo. Nadie. En todo el Antiguo Testamento, en todos los 39 libros desde Génesis hasta Malaquías, a lo largo de más de 1500 años de historia bíblica, nadie numeró los cielos. Y aquí llega Pablo, un judío fariseo de Tarso, nacido en Cilicia bajo el Imperio Romano. Alguien que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su generación. Alguien que conocía la ley hebrea como pocos en su tiempo. Alguien que, antes de su conversión, perseguía cristianos precisamente porque era experto en lo que se suponía que era la ortodoxia. Y de repente, este hombre usa una expresión que ningún autor bíblico canónico había usado antes. Tercer cielo. ¿De dónde la sacó? Y antes de que respondas mentalmente de la tradición judía, detente, porque la respuesta es mucho más extraña de lo que parece. Pablo no usó ninguna palabra en vano.
especialmente no al dictar cartas canónicas. Y si eligió tercer en vez de cuarto o séptimo, es porque tenía motivo específico para hacerlo. Aquí es donde el misterio se profundiza, porque la Biblia no numera los cielos, pero sí habla de ellos en plural, y lo hace de formas que ningún lector moderno suele notar. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, Moisés dice: «He aquí, de Jehová, tu Dios, son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella». Los cielos y los cielos de los cielos. Detente ahí un momento. En hebreo la palabra para cielo es shamayim, y fíjate en el detalle lingüístico. Shamayim es una forma dual, es decir, no es ni singular ni plural común, es una forma que implica gramaticalmente dos o más, como si la propia estructura de la palabra, tallada en la lengua hebrea hace más de 3000 años, ya contuviera la idea de que el cielo no es un único lugar, es una región, con niveles. Los rabinos judíos notaron ese detalle gramatical siglos antes de Cristo y empezaron a especular: ¿cuántos cielos hay? ¿2, 3, 7? En la oración de Salomón, cuando dedica el templo recién construido en Jerusalén, el rey dice algo que debería detenerte en seco. Primer de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está diciendo que existen al menos dos categorías de cielo: los cielos y los cielos de los cielos, un cielo dentro de otro cielo, una realidad dentro de otra realidad. Piénsalo así, imagina una casa. Dentro de la casa hay una habitación. Dentro de la habitación hay una caja fuerte. Los cielos serían la casa. Los cielos de los cielos serían la caja fuerte. Algo más íntimo, más profundo, más escondido. Pero Salomón tampoco los numera. Nehemías capítulo 9, Salmo 148, Segundo de Crónicas capítulo 2. Todos repiten la misma fórmula: cielos de los cielos, y nunca numeran. Así que cuando Pablo dice tercer cielo, no está inventando un concepto nuevo. Está poniendo número a algo que toda la tradición hebrea ya sabía que existía, pero que nadie se había atrevido a numerar en texto canónico. ¿Pero de dónde sacó ese número? Y aquí es donde entra Gamaliel. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 22, Pablo se defiende ante una multitud enfurecida en Jerusalén y dice: «Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres». Gamaliel no era un maestro cualquiera, era el nieto del gran Gilel, uno de los dos sabios más influyentes del judaísmo del Segundo Templo. La escuela rabínica de Gamaliel discutía todo: lo limpio y lo impuro, lo permitido y lo prohibido, el sábado, los diezmos, la purificación, los sacrificios. Y una de las cosas que esas escuelas rabínicas discutían con pasión era la estructura de los cielos. Los rabinos del Segundo Templo tenían una tradición oral, preservada más tarde en textos como el Talmud y el Midrash, que hablaba de 7 cielos. Algunos sostenían 3, otros 5, otros 7, pero todos coincidían en que los cielos tenían niveles. Existía una disciplina específica dentro del judaísmo rabínico llamada Merkabá. La palabra viene del libro de Ezequiel y significa carro o trono móvil, refiriéndose a la visión del profeta junto al río Quebar. Los estudiosos de la Merkabá se dedicaban a contemplar la estructura del mundo celestial a partir de las descripciones bíblicas. Los eruditos modernos, incluyendo académicos como Alan Segal de Columbia y Daniel Boyarín de Berkeley, han señalado que el relato de Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 es probablemente uno de los registros más antiguos que existen de una experiencia de ascenso celestial en primera persona dentro de la tradición judeo-cristiana.
Pablo, al describir su arrebatamiento al tercer cielo, está usando un lenguaje que cualquier rabino bien formado de su tiempo entendería perfectamente. Pero aquí está lo que importa. Pablo no está dándole autoridad a la tradición rabínica. Está diciendo que la realidad que él vio coincide con lo que la tradición ya intuía. Los rabinos hablaban de niveles celestiales como especulación. Pablo está diciendo, yo subí, hay niveles. El más alto se llama tercer cielo, y allí estuve. Hay una diferencia abismal entre teorizar sobre el cielo y subir al cielo. Y Pablo, por primera vez en la historia del texto sagrado, está uniendo las dos cosas. Pero esto abre una pregunta todavía más incómoda, porque si Pablo usó una numeración específica, significa que sabe cuáles son los otros dos cielos. Y eso también tiene base en la Escritura. El primer cielo, en la imaginación hebrea, era el cielo atmosférico, el cielo donde vuelan las aves. Génesis capítulo 1, versículo 20, dice que Dios creó las aves para que volaran en la abertura de los cielos. Ese es el primer cielo. El aire que respiras, las nubes, la lluvia, los pájaros, las tormentas, el arco iris después de la tormenta, todo lo que está a tu alcance, si pudieras subir 1 kilómetro sobre tu cabeza. El segundo cielo era el cielo sideral, el cielo donde están el sol, la luna y las estrellas. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 17, describe cómo Dios puso los luminares en la expansión de los cielos. Ese es el segundo cielo, el cosmos, las galaxias, los planetas, los millones de años luz que separan una estrella de otra, el silencio profundo del espacio exterior. Y el tercer cielo, según el testimonio de Pablo, es el lugar donde Dios habita, un lugar más allá del aire, más allá de las estrellas, más allá de todo lo que la ciencia puede medir, un lugar que no está en ninguna dirección del espacio, porque no pertenece al espacio. Un lugar donde el tiempo no avanza como avanza aquí, donde no hay amaneceres ni atardeceres. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. De seres, porque no hay sol. El Cordero es la luz, dirá Juan más tarde en el Apocalipsis. Un lugar donde Pablo estuvo y no pudo contar nada de lo que vio, porque aquí viene lo que va a hacer que este pasaje cambie de dimensión. Pablo no cayó por humildad. Pablo cayó porque Dios se lo ordenó. Y la palabra que él usa para describir esa orden tiene un significado que casi ninguna traducción moderna logra capturar. Versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 12. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables. En griego, la lengua original del Nuevo Testamento, la expresión que Pablo usa es arreta remata. 2 palabras. Y cada una pesa como plomo. Remata significa palabras pronunciadas, no ideas, no visiones, no imágenes, palabras, sonidos articulados, frases que alguien pronunció y que Pablo oyó con sus oídos, sean oídos físicos o del alma. Pablo no dice que vio algo. Pablo dice que oyó algo. Detente en ese detalle.
Cuando Isaías tuvo su visión, capítulo 6 de su libro, la describe primero visualmente. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando Ezequiel tuvo su visión, la describe visualmente. Vi visiones de Dios. Cuando Juan tuvo su apocalipsis, describe visualmente. Vi un trono establecido en el cielo. Ver, ver, ver. Todos los grandes videntes de la Biblia empiezan diciendo vi. Pablo no. Pablo dice oí. Y esa diferencia es inmensa, porque oír implica comunicación directa. Oír implica que alguien te estaba hablando a ti. Oír implica que había un mensaje específico, palabras específicas, dirigidas a un receptor específico. Pablo fue al tercer cielo no para ver un espectáculo, sino para recibir una transmisión. Alguien le habló. Y ahora viene la palabra arreta. Antes de llegar a arreta, hay que detenerse en la palabra paraíso. Pablo dice en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso, en griego paradeison, y esa palabra tiene una historia que casi nadie cuenta. Paradeison no es una palabra griega original, es un préstamo del persa antiguo. En persa, paridaeza significa jardín cerrado, jardín amurallado del rey. Los reyes persas tenían jardines enormes, llenos de árboles frutales, fuentes, animales exóticos, jardines que nadie común podía visitar, solo el rey y sus invitados elegidos. Cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego en la famosa Septuaginta, eligieron esa palabra persa para describir un lugar específico. ¿Cuál? El jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, la Septuaginta usa paradeison para hablar del huerto que Dios plantó en el Edén, donde puso a Adán y Eva, el jardín cerrado, el jardín del rey. Así que cuando Pablo dice, fui arrebatado al paraíso, no está usando una palabra poética, está usando una palabra técnica, específica, con peso teológico. Está diciendo, volví al jardín original, al lugar del cual fuimos expulsados, al Edén restaurado. Jesús usa la misma palabra en la cruz cuando le dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paradeison, el jardín restaurado, el lugar donde Adán caminaba con Dios en el frescor del día. Pablo estuvo ahí, y ahora viene la palabra arreta. Arreta puede significar dos cosas al mismo tiempo, y aquí está lo que casi nadie explica. Puede significar inexpresable, algo tan grande que el lenguaje humano no puede contenerlo. Palabras que, si quisieras traducirlas al español, al hebreo, al latín, a cualquier idioma humano, simplemente no habría palabras equivalentes. Sería como tratar de explicar el color azul a alguien que nació ciego, como tratar de describir el sabor de la miel a alguien que nació sin lengua, como tratar de enseñar música a alguien nacido sordo. Pero arreta también puede significar prohibido de ser dicho, algo sagrado que no se debe pronunciar, algo que, aunque podrías intentar describirlo, no se te permite. Los estudiosos del Nuevo Testamento, incluyendo el propio diccionario de Bauer, Arndt y Gingrich, que es el estándar académico para el griego bíblico, registran ambos significados. La mayoría de los comentaristas modernos se inclinan por la segunda interpretación. Pablo oyó cosas que podía entender, pero que Dios le ordenó no repetir. Y aquí viene el detalle brutal. Esa palabra, arreta, aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Una, solo aquí, en 2 de Corintios 12:4. Los lingüistas llaman a eso un hapax legomenon, que en griego significa dicho una sola vez. Cuando una palabra aparece una sola vez en todo un corpus de textos, los especialistas la estudian con lupa, porque el autor tuvo cientos de alternativas, decenas de sinónimos disponibles, y sin embargo eligió esa. Eligió la palabra que el propio Nuevo Testamento nunca más utilizaría. Como si el acontecimiento fuera tan único que necesitara una palabra única. Y luego viene la segunda cláusula.
que no le es dado al hombre expresar. En griego, ouk exon antropo lalesai. Literalmente, no está permitido al hombre hablar. Esa estructura, no está permitido, en griego del siglo I, no es una imposibilidad física, es una prohibición, es una orden. Es alguien con autoridad diciendo no. Pablo no dice no pude expresarlo. Pablo dice no se me permitió expresarlo. Y esa distinción lo cambia todo. Imagina la escena. Un hombre está en el paraíso. Delante de él, algo tan alto que los serafines cubren sus rostros. Alrededor de él, luces que ningún pintor podría reproducir. Y desde el trono, o desde algún lugar que Pablo nunca describió, se pronuncian palabras. Palabras reales, palabras con sonido, palabras que Pablo puede oír, puede entender, puede retener en la memoria. Y al final de la experiencia, antes de devolverlo a la tierra, Dios le dice, no repitas nada de lo que has oído. Pablo regresa, abre los ojos, quizá está en su cama, quizá está orando de rodillas cuando todo termina. Quizá está caminando por las calles polvorientas de Tarso cuando la experiencia concluye. No sabemos dónde pasó físicamente. Él mismo dijo que no sabía si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero lo que sabe es que regresa cargando la memoria de lo que oyó. Y nunca, ni una sola vez, durante los próximos 14 años lo repite. 14 años de silencio. Y después de romper el silencio, solo dice, oí palabras. No puedo repetirlas. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios que ordenó a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, le ordenaría al más valiente de esos apóstoles que callara una parte de lo que Dios mismo le mostró? Esa pregunta tiene una respuesta, y está en otras páginas de la Biblia, no solo aquí, en el libro de Daniel capítulo 12, después de que Daniel recibe una visión sobre los últimos tiempos, sobre la gran tribulación, sobre el tiempo del fin. El ángel le dice algo específico. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel ve cosas, pero se le ordena sellarlas, no todas, algunas, las que el pueblo de su época no estaba listo para escuchar. En el Apocalipsis capítulo 10, versículo 4, cuando Juan oye a los 7 truenos hablar con voz articulada, voces que él podía entender, una voz del cielo lo interrumpe y le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Juan oye, pero se le ordena callarlo. Piensa en esto. Juan estaba escribiendo el libro más revelador del Nuevo Testamento, el libro que describe el fin del mundo, el regreso de Cristo, el juicio final, la nueva Jerusalén. Y en medio de ese libro de revelaciones, hay un momento en que Dios le dice, no escribas. Pablo oye palabras en el paraíso, pero se le ordena no expresarlas. Hay un patrón. Dios revela cosas a sus siervos más fieles que ellos no pueden compartir. Moisés, Abraham, Daniel, Juan, Pablo. Todos tuvieron experiencias con Dios que dejaron registradas, pero todos, sin excepción, también tuvieron partes de esas experiencias que Dios les pidió callar. Y si crees que el plan de Dios es revelártelo todo, ese patrón debería detenerte. Dios oculta, Dios sella, Dios pide silencio. ¿Por qué? Piensa en un padre que tiene un secreto sobre la fortuna que está preparando para su hijo. ¿Por qué le oculta algunos detalles? No porque no lo ame, porque sí lo ama. Porque quiere que el hijo viva por confianza, no por información. Porque si le revelara todo, el hijo se volvería calculador en vez de amoroso. Imagínate un padre que le dice a su hijo, en 3 años vas a... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. A heredar 2 millones de euros. ¿Qué crees que ese hijo hará durante esos 3 años?
¿Va a trabajar con esfuerzo? ¿Va a estudiar con dedicación? ¿Va a construir su propio carácter, su propia vida, sus propias amistades? No. Va a esperar. Va a posponer. Va a vivir como si los 3 años siguientes no importaran, porque lo único que importa es la fecha de entrega. Ese hijo perdería la vida tratando de llegar al día de la herencia. Ahora imagínate el mismo padre diciéndole: «Hijo, confía, yo tengo un plan para ti. Vive bien, sé fiel, y al final vas a ver lo que preparé». Ese hijo, obligado a vivir por confianza en vez de por información, va a desarrollar carácter, va a construir una vida, va a convertirse en alguien capaz de recibir la herencia sin que la herencia lo destruya. Así es Dios. Dios le revela a Pablo el paraíso, pero le prohíbe describirlo, porque si Pablo lo describiera, toda la iglesia futura se organizaría alrededor de esa descripción. Los cristianos dejarían de vivir por fe y empezarían a vivir por información. La fe quedaría reducida a arquitectura celestial, a niveles, a mapas, a diagramas, a manuales. Y la fe no es un manual. La fe es caminar en la dirección donde Dios dijo que había tierra firme, incluso cuando no ves la tierra. Por eso Pablo cayó, no porque no tuviera lo que contar, sino porque contarlo habría destruido la fe de millones de personas que vendrían después de él. A veces, lo más amoroso que Dios puede hacer es callar. A veces, el silencio es el contenido más alto de la revelación. Si esto te está volando la cabeza tanto como a mí cuando lo descubrí, dale like a este video ahora, no como favor, como reconocimiento a un mensaje que puede ayudar a muchos a entender el silencio de Dios en sus propias vidas. Y sobre todo, compártelo con alguien que esté viviendo un silencio de Dios que no entiende. Puede ser lo más importante que escuche esta semana. Y si eso todavía no te parece suficientemente fuerte, espera, porque lo que Dios hizo a continuación con Pablo, inmediatamente después de devolverlo del tercer cielo, es una de las cosas más difíciles de aceptar en toda la Biblia, y también una de las más reveladoras. Versículo 7, 2 de Corintios, capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Espera, léelo otra vez. Dios llevó a Pablo al tercer cielo, le mostró lo que ningún ser humano puede ver, le permitió oír palabras del mismo Dios, y después de eso, inmediatamente después, le puso una espina en la carne, un aguijón, un dolor físico, una limitación que lo perseguiría el resto de su vida. ¿Qué tipo de padre hace eso? La mayoría de la gente que lee este versículo se salta el detalle, pero el orden importa. Pablo no está hablando en abstracto. Pablo está diciendo: recibí la experiencia más alta que un ser humano puede recibir. Y Dios, a propósito, para que esa experiencia no me destruyera, me envió dolor. Dolor físico, concreto, diario, que no se iba con oración. Los estudiosos han debatido durante siglos qué era exactamente ese aguijón. Algunos piensan que era una enfermedad ocular, basándose en Gálatas capítulo 4, donde Pablo escribe que los gálatas se habrían sacado los ojos para dárselos, si eso aliviara su sufrimiento. Otros piensan que era epilepsia. Otros, malaria crónica. Otros, migrañas paralizantes. Otros, simplemente persecución constante. Pero la palabra griega que Pablo usa es skolops. Y skolops literalmente significa estaca afilada. No es una espinita, no es una incomodidad leve, es una estaca, clavada, en la carne. Cualquiera que haya sentido un dolor físico crónico sabe de lo que Pablo estaba hablando. Ese dolor que no se va, que te despierta por la noche, que te interrumpe la oración, que te roba la concentración,
que te hace llorar en silencio cuando nadie te ve. Ese dolor que convierte tareas simples en montañas. Ese dolor que te obliga a planear cada viaje, cada reunión, cada sermón alrededor del límite de tu cuerpo. Ese dolor que te humilla cuando tienes que pedir ayuda para cosas que otros hacen sin pensar. Ese dolor. Y Dios se lo dio a Pablo deliberadamente, porque Pablo cuenta en los versículos siguientes que oró 3 veces para que el aguijón se le quitara. 3 veces, no una oración rápida. 3 rondas enteras de clamor. 3 periodos de súplica intensa. Imagínate a Pablo, de rodillas, las manos temblando, pidiéndole al mismo Dios que lo había llevado al paraíso que le quitara un simple dolor físico. Una vez, silencio del cielo. Segunda vez, silencio del cielo. Tercera vez. Y entonces, por fin, respuesta. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Y Dios le respondió con palabras que todo cristiano debería tatuarse en la memoria. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Dios le dio un aguijón a Pablo después de llevarlo al paraíso. ¿Por qué? Aquí viene el detalle que nadie te dice. El aguijón no era castigo. El aguijón era protección. Imagina si Pablo hubiera vuelto del tercer cielo sin ninguna marca, sin ningún dolor, sin ninguna limitación. Imagina lo que habría pasado. Habría empezado a predicar con una autoridad sobrenatural. Los corintios, los gálatas, los romanos, los filipenses lo habrían visto como una criatura aparte, casi un ángel de carne. Las iglesias se habrían organizado alrededor de él, no alrededor de Cristo. El evangelio se habría convertido en la religión de Pablo. Los falsos maestros de todas las épocas funcionan así. Tienen una visión, la cuentan y la convierten en credencial. Juntan seguidores, construyen su reputación sobre su experiencia, viven del prestigio de su encuentro con lo sagrado. Pablo habría sido devastadoramente peligroso si hubiera elegido ese camino, porque Pablo era inteligente, Pablo era carismático cuando quería. Pablo sabía escribir, sabía debatir, sabía dominar cualquier auditorio. Con una visión del cielo en su currículum, nadie lo habría detenido. Pero Dios, que conoce el corazón humano mejor de lo que el corazón humano se conoce a sí mismo, sabía que la única forma de proteger a Pablo de Pablo era enviándole dolor. Cada día que Pablo sentía ese aguijón, recordaba algo. Recordaba que era un hombre, no un ángel, no un mediador semidivino, un hombre con dolor, con debilidad, con enfermedad. Un hombre que había visto el cielo, pero que seguía atado a un cuerpo roto. Cada vez que se levantaba de noche y no podía dormir por el dolor, la tentación de pensarse a sí mismo como alguien especial se desvanecía. Cada vez que alguien en Éfeso o en Antioquía lo miraba con lástima por su aspecto físico, recordaba que su credibilidad no descansaba en lo que era, sino en aquel que lo había enviado. Y ese recordatorio físico, ese pinchazo constante, era lo único que impedía que toda aquella revelación lo corrompiera. Por eso Pablo dice en el versículo 9, «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». No está diciendo que le guste el dolor, está diciendo que entiende el dolor, entiende por qué está ahí, entiende que sin el aguijón habría sido devorado por el orgullo de haber visto lo que vio. Y aquí llega la conexión que cierra todo el argumento. Presta atención a lo que voy a decir ahora, porque es lo que casi ninguna predicación sobre este pasaje menciona. 3 elementos aparentemente separados, 3 detalles que parecen pertenecer a historias diferentes, son en realidad una sola arquitectura divina. El silencio de 14 años, la palabra prohibida árreta, el aguijón en la carne, los 3 elementos forman una sola cosa. Son las 3 paredes que Dios construyó alrededor de la experiencia de Pablo. Primera pared, 14 años.
road to the NBA Finals ends here, with star guards setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. The Eastern Conference Finals continue on ESPN and ABC. Hey, sweetie, your mother showed me this Carvana thing for selling the car. I'm going to give it a try. Wish me luck. Me again. I put in the license plate. It gave me an offer. Unbelievable. Okay, I accepted the offer. They're picking it up Tuesday from the driveway. I haven't even left my chair. It's done. The car's gone. I'm holding a check. Anyway, Carvana, give it a whirl. Love ya. So good, you'll want to leave a voicemail about it. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. De silencio. Pablo guardó la experiencia para sí mismo durante más de una década. No la convirtió en espectáculo, no la vendió como credencial. Segunda pared, la palabra prohibida. Cuando por fin habló, fue con una confesión incompleta. Oí palabras, no puedo repetirlas. La experiencia quedó sellada desde dentro. Tercera pared, el aguijón. El dolor físico constante era el ancla que mantenía a Pablo atado al suelo, incluso después de haber tocado el cielo. 3 paredes, y dentro de ellas un hombre custodiando el tesoro más extraordinario que cualquier ser humano jamás haya recibido. Si te preguntas por qué Dios protegería tanto una sola experiencia, la respuesta es simple. Porque esa experiencia no era un trofeo, era un depósito. Era algo que Pablo tenía que cargar, pero no algo que Pablo tenía que compartir. Y eso, te des cuenta o no, es una de las lecciones más contraintuitivas de toda la Escritura. Hay cosas que Dios te revela que no son para ser predicadas. Hay cosas que Dios te muestra que son solo para ti. Hay silencios que Dios ordena que, si fueran rotos, destruirían todo el propósito de la revelación. Pablo vivió con ese peso durante 30 años, desde el tercer cielo hasta su decapitación en Roma bajo Nerón. 30 años cargando palabras que solo Dios y él conocían. 30 años de dolor físico para mantenerlo humilde. 30 años sabiendo que el paraíso existe, que lo tocó, que lo oyó y que no podía decir nada. Es una de las formas más extrañas de santidad que la Biblia describe, y también una de las más profundas. Porque Pablo no fue gran apóstol a pesar del silencio. Pablo fue gran apóstol gracias al silencio. La gracia de Dios se perfeccionó en su debilidad. La autoridad de Pablo se perfeccionó en su silencio. Y lo que oyó en el tercer cielo quedó para siempre como una mecha encendida dentro de su pecho, ardiendo sin consumir, iluminando cada carta que dictó, cada sermón que predicó, cada noche de prisión que atravesó. Cuando Pablo escribió Filipenses desde una prisión romana, con cadenas en las muñecas, esperando sentencia de muerte, dijo: «Puedo todo en Cristo que me fortalece». ¿De dónde salía esa confianza inquebrantable? De un dolor constante en la carne, del recuerdo del paraíso, del saber con certeza silenciosa que este mundo no era el destino final. Cuando escribió Romanos desde Corinto y declaró que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separarnos del amor de Dios, no estaba citando teología abstracta, estaba escribiendo desde una experiencia personal que no podía contar. Cuando escribió Segunda de Timoteo, ya al final, sabiendo que la ejecución estaba cerca, dijo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Nadie se acercó tanto a la muerte con tanta paz, y nadie tuvo tanto motivo. Pablo sabía a dónde iba, porque ya había estado allí. Y si te preguntas hoy, casi 2000 años después, ¿qué dijo Pablo cuando oyó aquellas palabras? La respuesta sigue siendo la misma que él mismo dio: nada. Pero hay algo más, algo que conecta directamente con tu vida.
porque el patrón que Dios usó con Pablo, el patrón de revelación limitada, Dios lo sigue usando hoy, contigo, conmigo, con todos los que intentan caminar de verdad detrás de Él. Hay una pregunta que este pasaje te hace en silencio, y muy poca gente se atreve a mirarla a los ojos. ¿Cuántas veces has pedido a Dios que te revele algo y Dios se ha quedado en silencio? ¿Cuántas veces has orado pidiendo una respuesta clara, una señal, una dirección específica y el cielo parecía cerrado? La mayoría de los cristianos interpretan ese silencio como abandono, como si Dios se hubiera distraído, o como si tu oración no fuera suficientemente fuerte, o como si hubiera algún pecado oculto que estuviera bloqueando la respuesta. Pero la experiencia de Pablo te enseña otra cosa. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es protección. A veces lo que le pides a Dios que te revele es justo lo que te destruiría si lo supieras. Piénsalo. Hay personas que piden a Dios que les muestre el futuro. Señor, muéstrame qué va a pasar con mi matrimonio. Muéstrame si mi hijo se va a curar. Muéstrame si mi negocio va a sobrevivir. Si Dios les mostrara, se paralizarían, o se volverían arrogantes, o perderían toda capacidad de vivir en el presente. Imagina que Dios te muestra que dentro de 5 años vas a enfrentar una enfermedad grave. ¿Qué harías con esa información? ¿Vivirías los próximos 5 años con paz? ¿O cada mañana te levantarías contando los días, viviendo bajo una sombra que envenenaría todo lo bueno que tuvieras mientras tanto? El silencio de Dios sobre tu futuro no es crueldad, es misericordia. Hay personas que piden a Dios que les explique el sufrimiento. Señor, ¿por qué murió mi padre tan joven? ¿Por qué mi hermana pasó por ese dolor? ¿Por qué no pude tener hijos? Si Dios les explicara, la explicación no les traería paz. Les haría más insoportable el dolor, porque entenderían sin poder aceptarlo. La paz no viene de entender. La paz viene de confiar en aquel que entiende. Hay personas que piden a Dios que les revele el porqué de cada cosa que pasa, y Dios, en su misericordia, les da 14 años de silencio y les pone un aguijón en la carne para mantenerlos humildes, para mantenerlos dependientes, para mantenerlos vivos. El silencio no es castigo, el silencio es a veces la forma más alta de amor. Pablo lo entendió. Por eso cuando finalmente habla del tercer cielo, no está triste por el silencio, está en paz con él. No me es dado expresar, no dice esas palabras con amargura, las dice con reverencia, porque el hombre que ha visto lo que Pablo vio sabe que hay cosas más sagradas que la comprensión humana. Hay cosas cuya santidad depende precisamente de que no sean comprendidas. Piensa en el amor. Si pudieras explicarlo completamente, perdería parte de lo que lo hace amor. Piensa en la belleza. Si pudieras medirla exactamente, dejaría de conmoverte. Piensa en la fe. Si pudieras demostrarla matemáticamente, ya no sería fe. Hay dimensiones de lo sagrado que mueren en el instante en que son explicadas. Y ahora, si llegaste hasta aquí, piensa en tu propia vida. Piensa en las oraciones que hiciste y que Dios no respondió de la forma que querías. Piensa en las puertas que se cerraron cuando pediste que se abrieran. Piensa en las respuestas que nunca llegaron, en las explicaciones que nunca recibiste, en los silencios que llenaron tu vida como niebla densa en una mañana de invierno. Tal vez, solo tal vez, esos silencios no fueron fallas del cielo. Tal vez fueron paredes que Dios construyó alrededor de ti, para protegerte, para mantenerte dependiente, para impedir que algo que no estabas listo para saber destruyera algo que Dios estaba construyendo despacio en ti. Pablo pasó 14 años sin contar, y en esos 14 años Dios lo fue moldeando,
lo fue enviando a pueblos nuevos, lo fue enseñando a sufrir, lo fue preparando para escribir las cartas que serían leídas durante 2000 años en todas las iglesias del mundo. Si Pablo hubiera salido del tercer cielo a predicar la experiencia, no habría escrito Romanos, no habría escrito Efesios, no habría escrito Filipenses, no habría escrito nada de lo que hoy leemos. Habría sido un hombre espectáculo, un predicador celebridad, un gurú venido a menos en una generación y olvidado en la siguiente. El silencio preservó a Pablo para algo más grande que él. Y quizá, solo quizá, tu silencio está preservándote para algo que todavía no puedes ver. Y si piensas que esto es solo una idea bonita, mira lo que viene a continuación. Porque este patrón no empezó con Pablo. Dios lo llevaba usando durante siglos antes del apóstol. Y cuando descubras cuántos de los gigantes de la fe pasaron por exactamente el mismo proceso, vas a entender que tu silencio no es excepción, es la regla. Piensa en los personajes bíblicos. José pasó 13 años en una prisión egipcia antes de ser llamado al palacio del faraón. 13 años sin respuesta. 13 años sin explicación. 13 años en silencio. Durante ese tiempo vio a compañeros de celda ser liberados y olvidarse de él. Vio a su juventud consumirse entre paredes de piedra. Y ese silencio lo preparó para gobernar una nación entera durante 7 años de hambre, salvando la vida de miles, incluyendo la vida de los mismos hermanos que lo habían vendido. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián cuidando ovejas, después de haber sido príncipe de Egipto, antes de que Dios se le apareciera en la zarza. 40 años, sin explicación, de dueño del palacio más poderoso. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. De la tierra a pastor anónimo bajo el sol del desierto. 40 años durante los cuales, según el relato bíblico, Dios aparentemente no le habló ni una sola vez. David fue ungido rey siendo pastor adolescente y tuvo que esperar más de una década, huyendo por cuevas como fugitivo antes de sentarse en el trono. Una década de silencio aparente entre la promesa y su cumplimiento. Dormía en cavernas, comía lo que podía conseguir, escribía salmos al borde del llanto preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo me has de olvidar? Para siempre. Abraham esperó 25 años por un hijo después de la promesa, 25 años mirando el horizonte, 25 años viendo a Sara envejecer, 25 años escuchando las risas burlonas de quienes lo llamaban loco, por creer que un anciano y una mujer estéril tendrían descendencia. Tal vez tú estás pasando tu propio 14 años, tu propio período de silencio, tu propio aguijón en la carne que no se quita por más que ores. Si es así, no desesperes. El silencio de Dios contigo puede ser la misma forma de amor que Dios usó con Pablo, que Dios usó con José, con Moisés, con David, con Abraham. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. La paciencia no es un defecto del corazón de Dios hacia ti. Es una obra que Dios está haciendo en ti. Una obra lenta, una obra silenciosa, una obra que dolerá mientras se hace, pero que al final producirá algo que tú no puedes ver ahora. Y si en algún momento quieres dar like a este video, hazlo ahora. Es un gesto pequeño, pero ayuda a que este mensaje llegue a alguien más que esté viviendo su propio silencio. Porque alguien, en algún lugar, necesita oír esto hoy. Alguien que pensaba que Dios lo había abandonado, cuando, en realidad, Dios lo estaba protegiendo.
No estás solo en tu silencio. Pablo estuvo ahí 14 años y del otro lado del silencio escribió las cartas que cambiaron el mundo. El silencio tiene salida. La salida no es explicación. La salida es gracia, y hay un detalle final, una última capa de este pasaje que reorganiza todo lo que acabas de escuchar. Porque Pablo, al final del capítulo 12, dice algo que parece una frase secundaria, pero es la llave que abre todo. Versículo 9. La respuesta que Pablo recibió cuando pidió que el aguijón le fuera quitado. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Detente ahí. Esas palabras en griego son arkeis soi hecharis mou, egar dinamis en asteneia teleitai. Bástate mi gracia, Pablo pidió. Dios respondió. Y la respuesta fue una frase completa, una frase que Pablo pudo repetir, una frase que Pablo escribió textualmente en su carta. Y aquí llega el detalle que pocos notan. Pablo no podía repetir las palabras que oyó en el tercer cielo, pero sí podía repetir las palabras que oyó cuando oró por el aguijón. ¿Por qué? Porque las palabras del paraíso eran para él solamente, pero las palabras sobre el aguijón eran para toda la iglesia. Las palabras del tercer cielo eran sagradas en su silencio. Las palabras sobre la debilidad eran sagradas en su proclamación. Dios le dio a Pablo 2 experiencias, una para callar, otra para gritar, y Pablo entendió exactamente cuál era cuál. Ese discernimiento, esa capacidad de saber qué experiencia espiritual era para el corazón propio y cuál era para el altavoz, es una de las formas más raras de sabiduría. Y es una de las cosas que hizo a Pablo ser Pablo. La mayoría de los cristianos hace lo contrario. Cuando tienen una experiencia íntima con Dios, la predican por todas partes, la cuentan en testimonios públicos, la postean en redes sociales, la convierten en prueba de su espiritualidad. Miren lo que Dios me mostró a mí. Miren lo que me pasó a mí. Y cuando deberían predicar las lecciones duras sobre la debilidad, callan. Porque no quieren parecer débiles. Porque preferirían que la gente vea lo fuerte que son en Dios, no lo frágil que siguen siendo a pesar de Dios. Pablo invirtió el orden completamente. Calló lo que la gente quería oír y predicó lo que la gente prefería evitar. Si leyeras sus cartas completas, te darías cuenta de algo extraordinario. Pablo habla casi obsesivamente de su propia debilidad. Menciona azotes, menciona naufragios, menciona la enfermedad de los ojos, menciona ataques físicos, menciona hambre, sed, frío, desnudez, menciona lágrimas, menciona miedo, menciona depresión, y casi nunca habla del paraíso que vio. Una sola vez, en una sola carta, con una sola pausa, y pidiendo disculpas. Es, probablemente, la asimetría más elocuente de toda la literatura apostólica. Si acabas de entender algo nuevo sobre Pablo, si esto reorganizó algo dentro de ti, suscríbete al canal antes de que sigamos. Porque lo que viene ahora conecta con tu propia vida de una forma que no esperas. Y no quiero que te lo pierdas. Y por eso, 2000 años después, seguimos leyendo sus cartas. Porque Pablo no vendió su visión del paraíso, vendió su debilidad. Y en esa debilidad, Dios hizo posible que millones de personas encontraran consuelo. Porque si un apóstol que vio el tercer cielo seguía teniendo un aguijón en la carne, entonces tu propio aguijón no es señal de que Dios te olvidó. Es señal de que Dios te está tratando exactamente como trató a su apóstol más grande, con revelación y con límite, con gracia y con dolor, con cielo y con espina. Pensemos en esto un momento más, porque es crucial. Hay un mito moderno, especialmente en ciertos círculos cristianos, que dice que si tu fe es verdadera, no deberías tener dolor, que si Dios está contigo, todo debería estar bien, que la enfermedad, la pobreza, la depresión, la soledad son señales de falta de fe. Pablo destruye ese mito.
Pablo, el hombre que vio el tercer cielo, tenía dolor físico crónico. Pablo, el apóstol que escribió un tercio del Nuevo Testamento, tenía una espina en la carne que Dios no le quitó. Pablo, el hombre que más cerca estuvo del paraíso mientras seguía vivo en esta tierra, fue también uno de los que más sufrió físicamente, y no por falta de fe, por exceso de ella, porque Dios tenía que proteger a Pablo de sí mismo. Así que si alguien alguna vez te dice que tu sufrimiento es señal de falta de fe, recuérdale a Pablo, recuérdale al tercer cielo, recuérdale al aguijón. Recuérdale los 3 años de oración, sin que Dios quitara el dolor. La espiritualidad bíblica no es la ausencia del dolor, es la presencia de la gracia dentro del dolor. Esa gracia que basta, esa gracia que se perfecciona en la debilidad, esa gracia que Pablo descubrió no en el tercer cielo, sino en la tierra, con una espina clavada en la carne, después de 3 oraciones desesperadas. Vuelve a la escena del principio, año 56, Filipos, en las montañas de Macedonia. La habitación de piedra, el escriba con el papiro sobre las rodillas, un hombre enfermo dictando una carta, 14 años de silencio. Y ahora, por fin, habla. Pero mira con atención lo que dice. No describe el paraíso, no detalla el trono, no habla de los ángeles, de las luces, de las dimensiones, no menciona colores que nadie ha visto, no menciona música que nadie ha oído, no menciona geografía celestial, solo dice, oí palabras, no me es dado expresarlas, y después sigue dictando, habla del aguijón, habla de la gracia, habla de la debilidad. Eso es todo lo que deja por escrito sobre la experiencia más alta que cualquier ser humano haya vivido. 4 versículos para describir el tercer cielo y más de 300 versículos repartidos por todas sus cartas sobre el sufrimiento, la debilidad y la gracia. La proporción no es accidente, es mensaje. Pablo está diciéndote, con la geografía de su propia carta, ¿qué es lo que importa? Lo que importa no es lo que él vio. Lo que importa es lo que él aprendió al volver. Y lo que aprendió fue esto, que el paraíso existe, que Dios habla con palabras reales, que hay un tercer cielo al que algunos son llevados por gracia, pero que, mientras caminas por esta tierra, con este cuerpo, con este aguijón, con este silencio, el paraíso no es lo que tienes que buscar. El paraíso te será dado en su momento. Lo que tienes que buscar ahora es la gracia que basta. Esa gracia que Pablo oyó en medio de su oración más desesperada. Esa gracia que no te quita el dolor, pero lo convierte en lugar donde el poder de Cristo se perfecciona. Esa gracia que fue suficiente para un apóstol que vio el cielo, y que es suficiente también para ti que no lo has visto, y que quizá no lo verás hasta que cierres los ojos por última vez en este mundo. Pero cuando los cierres, las palabras que Pablo oyó en silencio durante 14 años serán también las tuyas, y entonces entenderás por qué Dios calló tanto tiempo contigo. Entonces entenderás por qué ciertas oraciones no recibieron respuesta. Entonces entenderás por qué el aguijón nunca se fue. Y entonces ya no habrá silencio, ni aguijones, ni pared, solo la voz que siempre habló, finalmente sin velo. El siguiente video que aparece en pantalla conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Si llegaste hasta aquí, lo que sigue te va a interesar.